Entre tanta bestia que tenía una genética casi tan privilegiada como la del buen Ichigo y un grupo de hunters pequeño pero bien picosón, no es para nada sorpresa que se dieran batallas bien tremendas. Y yo, Antonio, ¿de qué personaje de anime? Te hablaré de las que creo son las 7 mejores peleas en este arco que es tan increíblemente grandioso. Gon, Killua y Kite versus hormigas capitanes. Como sabrás si ya has visto otros de mis videos de este tipo, el primer criterio del que hablo a la hora de calificar a las peleas es la espectacularidad. Y pues la neta, esta batalla tiene bastante. Para empezar, el Gon aplasta a una hormiga como si fuera una maldita lata justo después de parar su ataque casi que sin sudar. Killua combina sus habilidades de asesino con sus poderes nensísticos para destruir a gran velocidad a un tipo que según esto tenía una gran defensa. Y por si eso fuera poco, Kite presume sus habilidades dándose el lujo de cortar a la mitad a un montón de hormigas quimera al mismo tiempo que deforesta parte del bosque. De hecho, este último ataque del usuario del puño de amor está muy relacionado al apartado de las emociones que transmite esta pelea. Ver que a este tipo literalmente le costó segundos eliminar a una cantidad enorme de estos hijos de la fregada, transmitió mucha tranquilidad y la esperanza de que si Kite estaba con los morritos, todo saldría pero que si bien de lujo en esta misión, cosa que pues terminó siendo una falsa esperanza. Aún así, nada quita que entre las numerosas subidas y bajadas emocionales de este arco, este momento marque el punto en el que se sentía que había posibilidades de fumigar a las hormigas, y por eso esta batalla recibe una calificación media en este criterio. El punto débil de esta pelea, según mi punto de vista, se da en el apartado de la importancia. No hay ningún hecho que sea realmente relevante a futuro. Ninguna de las hormigas que fueron aplastadas era importante, y la victoria de los protas tampoco hizo que su aventura diera un giro radical. Si acaso podría decir que ver a Kite en acción hizo que Gon y Killua empezaran a hablar de lo chido que era ese tipo, y pues esa conversación terminó en que el peliverde recibiera la licencia de Jing, que más adelante pasa de hijo a padre. Pero pues eso es buscarle mucho, y además no es que sea algo verdaderamente significativo para la historia. Así que aún con el impresionante machetazo del Kite, esta pelea solo recibe una calificación baja en importancia. Y Calvo versus Welfin. Es curioso que esta batalla recibe prácticamente las mismas calificaciones de la anterior, pero al revés. A diferencia de la pelea de los protas contra los capis, aquí no pasa nada que me parezca espectacular. O sea, se pasan toda la pelea en el mismo lugar, mientras que uno recibe puro plomazo y al otro le crecen 100 pies en la cabeza. Según yo, eso no es nada espectacular. Igual y tú lo ves diferente porque tal vez te parezca emocionante ver crecer el pasto. Y no te juzgo si es así. Bueno, a lo mejor poquito. Dejando atrás el punto débil de este encuentro, llegamos a las emociones, apartado en el que se compensa la poca adrenalina de este encuentro con la gran tensión que hubo. El ver al pobre desgraciado de Welfin sin la posibilidad de defenderse ante los disparos y el valemadrismo de Calgo, mientras que este no podía ocultar el dolor que le causaban los 100 pies que estaban a nada de reventarle la cholla, son situaciones que levantan la expectación, esperando cuál de los dos sería el sobreviviente de este duelo de mancos. Además, la manera en que se resuelve la batalla también transmite bastante. Y Calgo no solo sobrevivió ante el ataque de Welfin decidido a proteger a sus amigos, y de paso se reivindicó por no poder eliminar a Bluster, también ayudó a que su enemigo pudiera encontrarse con su lado más humano y recordar los buenos tiempos que pasó con Jairo. Por esta increíble cantidad de emociones transmitidas es que esta pelea recibe una calificación media tirando alta en este criterio. Como dije que esta batalla recibió la misma puntuación que la anterior pero al revés, seguramente ya sabes que la importancia de esta batalla es alta. Calificación que no sería posible sin el momento que vimos en la última parte del apartado de las emociones. Gracias a que Calgo ayudó a que Welfin se encontrara con su humanidad, inició una serie de sucesos que lo llevaron a que la percepción de la realidad se le alterara tanto que le nació el deseo de enfrentar a las hormigas, y como consecuencia llamó la atención de Meruem, concluyendo todo en que envejeciera en unos instantes y en que el rey dejara de manera definitiva su lado monstruoso para pasar sus últimos momentos al lado de Komugi. Es increíble que un momento que es tan emotivo sea posible gracias a una pelea con cero adrenalina entre un pulpo y un lobo. Pero bueno, así es el mundo del anime, my friend. Feitan versus Asan. A ver, aquí vámonos rápido. El ataque final de este sujeto hizo que el resto del Genei Ryodan tuvieran que correr por sus vidas y destruyó a su enemigo sin ninguna posibilidad de defenderse, al mismo tiempo que quemó parte de su nido. Además, este poder tenía la apariencia de un sol en miniatura.
Con todo eso, igual y hasta la espectacularidad alta se queda corta. Cosa que para sorpresa de nadie que haya visto este arco, diré varias veces en este video. Hablando de las emociones, pues fuera de lo impactante que es ver por primera vez de lo que es capaz Phaeton, lo que no es insignificante y te deja con cara de chihuahua, la neta no hay mucha más profundidad, al menos en mi opinión, así que muy apenas le daré la calificación media. Ahora bien, ¿qué tan importante es esta batalla? En cuanto al Genei Ryodan, creo que no pasa nada de peso que cambie el grupo, y pues Ciudad Meteoro le siguió valiendo al mundo entero. Sin embargo, lo que puede tener cierto peso es la derrota de este ser. Hay que tener en cuenta que a diferencia de las hormigas quimera que llegaron con el rabo entre las patas al palacio del rey, Sazan fue capaz de crear su propio nido de forma exitosa y producir sus propios soldados. Así que es posible que de no haber sido achicharrada sin piedad, se habría convertido en una gran amenaza para el mundo de Hunter x Hunter. Pero como este argumento está lleno de suposiciones, con argumentos que creo razonables, pero suposiciones a final de cuentas, le voy a dar una calificación media en importancia, puntuación que muy apenas araña. Ramot versus Killua. Pues mira, tal vez esta no sea una pelea en la que ambos se quedan parados como la de Ikalwa y Welfin, pero la verdad tampoco hay mucha acción que digamos, ni una gran destrucción, ni poderes espectaculares. Así que estarás de acuerdo que no puedo darle más que una calificación baja en espectacularidad. Si acaso se acerca un poco a la calificación media, y eso por el brutal finisher de Killua. Pero con las emociones es suficiente para remontar el marcador. Y aquí aportan un poco los dos combatientes. Primero hablemos de Ramot. Este sujeto estaba enloquecido por la venganza, y de por sí no es como que antes del yayancazo de Gon fuera un personaje muy centrado. Verlo con esta expresión desquiciada disfrutando del sufrimiento que le estaba provocando a Killua, o cuando casi llega al éxtasis pensando en cómo comérselo, es algo que causa sensación de asco hacia ese personaje, pero de ese desagrado rico que lleva a la satisfacción cuando se los echan, como pasa con este personaje. Ahora hablemos de Killua. En el caso de este pobre chamaco, tiene un momento muy emotivo en el que llega el acontecimiento definitivo que lo hace crecer como personaje y superar la barrera que Bisky le había dicho que iba a ser complicadísimo derribar. Sacando fuerzas de sus ganas de proteger a su mejor amigo, vence las barreras físicas y mentales que lo detenían y se saca la aguja que le puso el desgraciado de Illumi. Como si esto fuera poco, sonríe al darse cuenta de que el miedo que tenía de enfrentar situaciones complicadas y enemigos más fuertes no era por su personalidad, sino porque era obligado por esa cosa, lo que está súper relacionado con la importancia de la batalla. Para empezar, antes de este descubrimiento, Killua estaba decidido a alejarse de Gon por miedo a fallarle y dejarlo a su suerte en medio de una batalla. Además, el Palacio del Rey estuvo lleno de contrincantes con poderes enormes y desconocidos que sin duda hubieran causado que Killua se triggereara y quedara paralizado. O sea, si Ramot fue suficiente para que entrara en crisis, no quiero pensar cómo se hubiera puesto con los manazos del Yuppie. En resumen, el chamaco ni siquiera hubiera seguido en la historia de no ser por esta batalla y este momento. Así que una calificación alta en importancia es más que necesaria para esta batalla. Yuppie versus todos. Bueno, no son todos, pero sí se enfrenta a un montón de personajes en muy poco tiempo. Explosiones enormes, evoluciones inesperadas, transformaciones épicas, el Taiyu Kagebushi no Jutsu, un tipo que usa su mano para volar y puñetazos invisibles. Tener esta enorme cantidad de sucesos impresionantes le dan sin ningún problema la calificación alta en espectacularidad a esta larguísima batalla. Misma situación que en el apartado de emociones, en el que podemos admirar muchos grandes momentos, como la decisión de Shu de arriesgar su vida para tener una oportunidad de derrotar a Yuppie, y cómo se siente humillado al ser ignorado por el guardia real por no ser considerado una amenaza. Cosa que nos lleva a la emocionante y arriesgada decisión de Knuckle de enfrentarlo para vengar el orgullo herido de su compañero, o la inesperada aparición de Killua que llega a desestresarse después de que Gon se pasara de lanza con sus palabras. Pero del lado de Yuppie también hubo una buena carga de emociones. Para empezar, su forma de evolucionar mentalmente en medio de una batalla es bastante llamativa, y más por el resultado final, que es transformarse en un guerrero con honor que respeta e incluso admira los esfuerzos de sus oponentes. Y como cereza en este pastel emocional, está la forma en que Knuckle pierde la voluntad de seguir peleando con el guardia real luego de empezar a considerarlo un buen tipo, decisión que al menos a mí me hizo apreciarlo aún más.
ya que si bien en otras ocasiones ya habíamos visto que tiene un corazón de pollo, ver que aunque la humanidad estaba en peligro no pierde esa nobleza y congruencia como personaje, me parece demasiado chido. A diferencia de los criterios anteriores, la importancia no tiene un montón de puntos de los que puedo hablar. Sin embargo, aun siendo solo uno, tiene bastante peso. Es que simplemente si esta batalla no hubiera existido o hubiera sido más corta, Youpi tendría la oportunidad de haber cambiado mucho las cosas. Y quién sabe, tal vez hasta evitar el envenenamiento del rey. Bueno, conociendo la personalidad de Meruem y las habilidades de Netero, puede que igual no hubiera podido hacer nada. Al igual que en la pelea de Feitan contra Sazan, me estoy basando en muchas suposiciones. Sin embargo, es obvio que sin esta larga pelea, las cosas hubieran sido diferentes. Es por eso que le doy una calificación alta en importancia en la historia, aunque siendo muy estrictos, igual y con una puntuación media sería suficiente. Da lo mismo, esta pelea seguiría en el mismo puesto. Gon versus Neferpito. La neta pensé mucho sobre si esta pelea debía estar en este video, porque más que una batalla, es una humillación para la Guardia Real. Sin embargo, Neferpito, o bueno su cuerpo al menos, casi se echa al Gon, y creo que con eso es suficiente para considerarle una pelea. Gracias a lo que podemos hablar de cómo la hormiga es agarrada de volea, mandándola a volar como si fuera la Hinata, y luego es recibida por uno de los yayancazos más sabrosos del morrito peliverde. Esas acciones son bastante espectaculares, pero sin duda la más impresionante es el ataque final de Gon, con el que elimina por completo la amenaza de Neferpito y de paso arrasa, de manera bastante inconsciente, con gran parte del bosque, ganando así una calificación alta y de manera sobrada. Eso sí, tanta demostración de poder se debía a que el corazón y la mente del pobre Gon estaban hechos pedacitos, lo que se ve claramente en la manera en que agarra a yayancazos el cuerpo de Neferpito, destrozándole la cabeza por completo. Y si a eso le sumamos la mirada vacía de Gon momentos antes de soltar su último yayanken, esta batalla da como resultado que sintamos una gran tristeza de ver en lo que el prota terminó convirtiéndose, en vez de sentir satisfacción por la derrota de Neferpito. O bueno, al menos así lo siento yo. De paso, también hay que decir que ver el nen post-mortem de este personaje y cómo sigue peleando como un simple títere es bastante impactante. Creo que esas son razones más que suficientes para que esta pelea reciba la calificación alta en el criterio de emociones. Ya hablar del impacto en la historia está casi que de más. Esta batalla literalmente es la razón de que exista el 50% del siguiente arco y marca el evento que causa que el que había sido el protagonista hasta ese momento ya no pueda seguir participando en los eventos importantes de Hunter x Hunter, al menos de momento, haciendo que este encuentro sea, posiblemente, el más importante de la historia de este anime. Creo que no hace falta aclararlo, pero por si tienes dudas, la razón de que esta pelea esté en un puesto más arriba de esta otra pelea, a pesar de tener las mismas calificaciones, es simplemente porque la importancia de esta es mucho más significativa y clara que la de la pelea de Youpi contra todos, a diferencia del siguiente encuentro, que está en un puesto superior por otra razón. Netero versus Meruem. No es muy difícil adivinar que si esta batalla está en un puesto superior a las dos peleas anteriores, significa que tiene las calificaciones más altas en los tres criterios. Y a diferencia del resto de videos de este tipo en los que el apartado con más peso es el de importancia, en este no será así, porque estarás de acuerdo que pocas cosas pueden hacer más importante una batalla que prácticamente provocar la jubilación de su protagonista. Aquí el verdadero diferenciador es que, como ya dije al hablar de la pelea de Gon vs Neferpito, muy apenas puedo llamar a ese encuentro una batalla, mientras que estos dos monstruos nos dan una señora pelea en la que ambos se dan sus buenos golpes, aunque obviamente Meruem mucho más significativos. Lo que de paso hace de esta una batalla espectacularísima, tanto así que si la pelea anterior es la más importante, diría que esta es la más llamativa. Ver al viejo Netero usando sus movimientos que superan la velocidad del sonido y a Meruem saltando por todos lados de manera bastante rápida también, mientras recibe un montón de estate quieto y busca el momento oportuno para atacar, es demasiado emocionante. Y ya ni hablar de lo genial que es el rayo de aura concentrada, posiblemente el ataque más espectacular, al menos visualmente.
Las emociones transmitidas también son enormes. Desde ver a Netero agradecer por tener la oportunidad de pelear con un contrincante que le hace usar toda su capacidad, hasta el impacto que causa verlo perder 2 de sus extremidades y aún así seguir dando pelea por un ratito, sin olvidarnos de lo siniestro que es verlo de esta manera mientras se prepara para usar su último recurso, al mismo tiempo que le declara a Meruem el potencial infinito de la humanidad para seguir evolucionando, obviamente en la dirección más egoísta y cruel. Finalizando este apartado, también quiero mencionar el asombro que produce ver el aguante de Meruem durante esta batalla, al grado de que ni siquiera la mano cero le provocó un daño significativo. La neta, verlo salir prácticamente ileso del polvo dejado por este ataque, sí te deja pensando que ya valió todo. Por suerte para los humanos inútiles, no fue así, y el rey terminó muriendo no mucho después gracias al sacrificio del viejo, cosa que, obviamente, es importante para la historia. Y por si eso fuera poco, esta batalla, específicamente la muerte del Nétero, es la razón de que exista el otro 50% del siguiente arco, además de facilitar todo para que Beyond prepare la expedición al continente oscuro, lo que es básicamente el 50% de la narrativa de la saga actual del manga. Juntando todos los eventos que usé para calificar esta batalla, es indiscutible que esta es la mejor pelea, no de este arco, sino de todo el anime de Hunter x Hunter. ¿O habrá otra que la supere? Pues si quieres ver la respuesta, mira este video en el que te hablo de las grandes peleas que ocurren fuera de la saga de las hormigas quimera.